inflación de mayo resultó ser 0,1%. La verdad es que este dato sorprende de manera positiva al mercado al ser bastante menor de lo que se esperaba. El mercado estaba centrado en una inflación mensual entre un 0,3 y un 0,4%. Así que con esta cifra lo que estamos teniendo en inflación anual es en torno a 8,7%. Como les decía, la gran pregunta ¿es positiva esta cifra? ¿Realmente estamos teniendo una evidencia clara con respecto a que la inflación esté cayendo? La verdad es que la respuesta es sí, por un lado, estamos teniendo señales de que la inflación está cediendo. Ahora, con clara evidencia, la verdad es que hay que mirar las cifras primero que todo con cautela. La inflación sin volátiles, recordemos que la inflación sin volátiles es la inflación core o la inflación más estructural de nuestra economía. Esta registró una variación anual de 0,5% con una caída mensual de 20 puntos base, lo que también es bastante positivo. Es decir, esta inflación está cediendo, sí, está cediendo a una velocidad menor que la inflación total, también a una velocidad menor, pero ya las señales están siendo algo más claras. Y también tenemos una inflación sin volátiles en el año 9,9%. Es importante también tener en cuenta que cuando están pasando por procesos inflacionarios altos, que es el panorama que hemos ido viviendo, la verdad es que no solamente la evidencia empírica nacional, sino que también internacional, lo que señalan y lo que muestran es que existe cierto rezago, cierta inercia en la inflación core o sin volátiles versus la inflación total de alrededor de 4 o 5 meses. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando ya la inflación total empieza a mostrar un punto de inflexión a la baja, que es lo que ya hemos visto, la inflación sin volátiles se demora alrededor de 4 o 5 meses en empezar a caer, que finalmente es el escenario por el cual estamos transitando. Ahora bien, si miramos los componentes de inflación, finalmente, ¿cuáles fueron los que incidieron a la baja? Principalmente fue transporte. De hecho, transporte cayó en el mes cerca de 1%. Recordemos que transporte pesa en la canasta del IPC cerca de un 13%, por lo tanto es un elemento bastante importante. Y principalmente acá el elemento que incidió a la baja fue servicios de transporte con una caída mensual de 5,2%. Ojo acá, porque este es un elemento que está muy relacionado con el escenario internacional, con la tendencia de los precios de commodities de energía. Entonces, si el panorama obviamente comienza a ser o sigue siendo benigno, claramente acá hay un elemento importante de presión a la baja. Sin embargo, creemos que ahí, en este elemento, están los riesgos inflacionarios más al alza que tienen que ver con el escenario internacional. En la otra vereda, ¿qué elemento o qué división sorprendió al alza? Fue vestuario y calzado, con un alza mensual de 1,1%, en donde calzado fue el que incidió con un alza de 2,4%. Pero, ¿qué significan estas cifras con todo? Significan que, como les mencionaba, teníamos una inflación que ya está cediendo con evidencia clara, aún no creemos todavía. Sin embargo, si pensamos en el elemento que tenemos en un par de semanas más, que es la RPM y el IPOM de junio, la verdad es que nos inclinamos por dos escenarios que puede tener o que puede realizar el Banco Central de Chile. Por un lado, puede generar un sesgo Dovish para preparar el mercado y ya en julio tener una caída de 100 puntos base en la TPM, o realizar efectivamente un mensaje con una baja de TPM en la RPM e IPOM de junio, una baja de 50 puntos base, y ya obviamente en julio seguir con este ciclo a la baja. Sin embargo, con todo, creemos de que la inflación anual a diciembre de este año sigue rondando el 5%.